Hoy, en Comité de Gerencia, ANLA investiga a Ecopetrol por derrame de crudo en Barrancabermeja. Conozca cómo Semana Santa mueve los negocios y los viajes en nuestro país. Facebook recibe nuevo golpe a su imagen, esta vez por parte de Elon Musk. Le contamos cuál es la bolsa de valores más desvalorizada en el mundo en lo que va del 2018. Hoy, en Comité de Gerencia, en su edición número 30. Sean todos ustedes bienvenidos a este Comité de Gerencia, la cita que tenemos de lunes a viernes con los negocios, las empresas, las tendencias de consumo, tanto digital como de consumo en diferentes sectores. Sean todos bienvenidos. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Comité de Gerencia Cosmovisión. Hoy Luis Restrepo nos cuenta la noticia del día que tiene que ver con la contingencia ambiental a causa de Ecopetrol. ¿Qué es lo que está pasando, Luis? Así es, Juan. Realmente un tema bien complicado en este momento. En Barrancabermeja, Santander, se han presentado unas apariciones de derrames con petróleo en la zona de los acuíferos y los ríos. Y obviamente pues la autoridad en este cargado, que es el ANLA, que es Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, le está requiriendo a Ecopetrol que haga los estudios pertinentes y obviamente las medidas preventivas, ya que se ha visto afectada toda la zona. Principalmente vemos ahí en las imágenes cómo muchas de las personas que viven en esta zona han sido prácticamente damnificadas, en el sentido de que ellos son personas que viven de la pesca. Y vemos también en algunas otras imágenes cómo la flora y la fauna están siendo, tratando de ser rescatadas de esta situación, porque ya ha llegado a varios fluviales, como por ejemplo en la quebrada Lizama y Caño, están siendo afectadas ya. Entonces el requerimiento principal es que se están haciendo reportes para poder adelantar la evaluación de la afectación y obviamente un plan de contingencia. Todavía no se ha determinado de parte de Ecopetrol si realmente fue de pronto un error operativo al cierre de alguno de los pozos que están cercanos a la zona, o si de pronto fue una situación extraordinaria, un caso fortuito de fuerza mayor que hizo que esta situación pues se saliera un poco de control. Y evidentemente en redes sociales y en todos los portales de noticias están haciendo un cubrimiento muy importante, porque claro, el impacto medioambiental es bastante alto. Que incluso, Luis, algo interesante es que de pronto los pudo haber tomado por sorpresa, porque ya los derrames de petróleo en el país ya no son por los atentados terroristas por parte del ELN u otros grupos guerrilleros en otrora, sino que ya eso ha cesado y han comenzado a aumentar su producción. De pronto fue algún bache que se les quedó, que eso es lo que están investigando ahora. Lastimosamente todavía está, digamos, por definir la situación. Realmente no se sabe si realmente es responsabilidad directa de Ecopetrol, aunque claro, todas las personas están sumamente movidas con el tema. Pero están cogidos del tiempo, llevan más de 20 días de derrame y los mayores afectados son las especies de esta zona y la gente que vive alrededor. De hecho, se ha dicho que los campesinos han sido los héroes de la situación rescatando a los animales afectados, pero ya es momento de dar respuesta. Claro, y que incluso uno de los altos directivos de Ecopetrol decía que se iba a reunir directamente con todas estas personas afectadas, que si bien el daño ambiental es irreversible, pero por lo menos los costos económicos que tiene para esa comunidad y para estos pescadores y para todos los habitantes aledaños a estos pozos petroleros, pues que deben ser reparados. Dentro de todas esas, digamos, medidas que se están tomando, pues se había hablado de un grupo de más de 250 personas por parte de Ecopetrol que estaban realizando las labores de reacción y preventivas para unas próximas ocasiones. Sin embargo, también se requieren estudios para verificar que este tipo de situación no vuelva a pasar, especialmente pues con los pozos que también están cercanos a la zona, que no vaya a repetirse esta situación para evitar obviamente un daño tan grave como este. Luis, si vuelve y juega y se convierte en tendencia en redes sociales el tema del fracking, de qué tan beneficioso puede ser tanto para la economía como en términos medioambientales que se empiece a aplicar. El fracking, sacanos de dudas, porfa, ¿es hoy
no está permitido en Colombia. Aún no se, o sea, todavía no es legal, sin embargo se están haciendo unos estudios para verificar la viabilidad técnica y obviamente medioambiental también, porque lo tratamos incluso en otro de los programas, Sí. qué tipo de costo medioambiental tenía el fracking para nosotros. En países, por ejemplo, como Alemania ya lo prohibieron. Sí. Y si lo prohibieron, pues obviamente tienen sus razones legales para hacerlo y evidentemente tiene que ver desde el punto de vista medioambiental. Entonces habría que ver cómo se adelantan esos estudios y ojalá pues que se dan de una forma responsable y no con un costo medioambiental tan alto. Bueno, y el tema medioambiental pasa por un auge porque en este momento en varias ciudades del país se vive una alerta amarilla por la mala calidad del aire y es por eso que el distrito ha decidido imponer sanciones a 17 empresas que estaban contribuyendo de manera negativa a envenenar el ambiente. De acuerdo con el subsecretario del distrito, Oscar López, las sanciones a las que se enfrentan estas empresas llegan hasta los 1.000 millones de pesos. También el funcionario destacó que las empresas que de hecho hagan estas emisiones tan contaminantes tienen que tener los permisos para disminuir la carga contaminante, pero si no los tienen, se enfrentan a pagar estas multas que son supremamente altas. Además, este funcionario indicó que esta situación medioambiental tan grave se va a prolongar por todo el fin de semana, por lo que le recomendó a los ciudadanos que traten de utilizar el transporte público, compartir vehículo, evitar realizar quemas y no exponerse al aire realizando deportes al aire libre. Y que incluso el Tribunal de Medellín también ha hecho ese jalón de orejas para la administración municipal y pone en duda la medida que tomó para esta Semana Santa de levantar el pico y placa. Es que no basta con regular la movilidad, sino que hay que regular a las empresas, que son un factor supremamente contaminante que solemos ignorar, creyendo que solamente son los vehículos, y no, las industrias tienen una gran responsabilidad ahí con el medio ambiente. Incluso se revive el debate también desde el punto de vista público de cómo el Estado juega un papel importantísimo para garantizar obviamente esas condiciones adecuadas para todos los ciudadanos. Y el tema de Barrancabermeja, el tema de la contaminación, digamos, en el Valle de Aburrá, permite que digamos, las personas empiecen a manifestar en contra de esas prácticas y obviamente una de los ataques que se realizan de pronto a nivel personal es, bueno, cómo los candidatos que en este momento están corriendo para la presidencia se van a personar de este tipo de temas que son tan importantes, que de pronto desde hace unos años ya se venían hablando, pero que al ver las consecuencias reales y las afectaciones que tienen en este momento, pues cómo se van a personar de esos temas y cómo los piensan resolver desde la política pública. Y hablando de Semana Santa, hoy estamos en Lunes Santo y definitivamente es una de las temporadas que mueve el comercio fuertemente en el país. Luis, ¿cómo se están moviendo los negocios y la economía en esta semana? Correcto, Juan. La Semana Santa evidentemente es un periodo que para algunas personas es de reflexión, de recogimiento, de encuentro desde el punto de vista religioso, y eso hace que las ventas para los comercios que se dedican a este tipo de actividades pues tengan un auge. Se estima aproximadamente un aumento del 70% en las ventas. Dentro de de los artículos que más se comercializan en esta época, hablamos de literatura y libros referentes al tema. Aquí tenemos, por ejemplo, las medallas para protección, estampas, el saumerio. Bueno, son un montón de artículos que por las celebraciones religiosas comienzan a aumentar su demanda. Y adicional, obviamente, para quienes de pronto no lo hagan desde el contexto religioso, también lo hacen desde el contexto turístico. Entonces se esperan aproximadamente 2 millones de pasajeros desde el punto de vista aeronáutico y terrestre, dice la Policía de Tránsito, que es alrededor de 9 millones de vehículos que se van a estar moviendo en el sector nacional. Así que obviamente dispusieron aproximadamente unos 40.000 uniformados para poder garantizar el tránsito adecuado, digamos, no demasiadas congestiones que igual siempre se presentan en este tipo de situaciones. Y como usted bien lo dice, Juan, pues aumentos en el comercio sustanciales porque mucha gente, digamos, aparte de la parte religiosa, lo toman como un momento de descanso y un momento turístico. Total, y por ejemplo en Corabastos, en Bogotá, más de 700 toneladas de pescado se venderán en esta Semana Santa, nos cuenta No comer carne. el portal de Agronegocio. Muy rico, muy buena esas vigilias, me encantan. La zona costera sobre todo es la que más depende altamente de sus ingresos de Semana Santa, de mitad de año y de diciembre, pero también el tema de negocios y de eventos internacionales cada vez toma más fuerza en diferentes ciudades de Medellín. En este caso es Barranquilla. Juliana, ¿qué va a pasar en Barranquilla? Bueno, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, acaba de anunciar
que Barranquilla va a ser la sede de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que tendrá lugar en el 2020. Este anuncio llega después de que la Asamblea de Gobernadores confirmara que Colombia va a ser el país anfitrión de este importante evento. El ministro de Hacienda recordó también que en los 62 años de historia del BID, Colombia ha sido anfitrión en 5 ocasiones. Las primeras veces fueron en Bogotá en 1968, en Cartagena en 1982 y 1998 y en Medellín en el 2009. La Asamblea Anual del Banco Interamericano del Desarrollo es la más importante de los organismos multilaterales que se realiza en América Latina y, según datos de la entidad, asisten alrededor de 3.000 personas, entre las que se encuentran bancarios y empresarios, todos pertenecientes a los 48 países que pertenecen al banco. Que cuando estuvo en Medellín la oferta hotelera ni daba abasto, entonces ahí se ve ese derrame económico que tienen estos eventos internacionales. En Comité de Gerencia hablamos de información que es valiosa para hacer crecer su negocio y una de esa información que a diario les traemos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado para el día 26 de marzo es de 2.849 pesos. El euro se negocia a 3.519 pesos, un barril de petróleo cuesta 65.51 dólares y una libra de café cuesta 118 centavos de dólar. En un momento estaremos con más información acerca de lo que están diciendo los líderes a nivel mundial sobre la economía. Tenemos más temas, un invitado muy especial para hacer con información que hace crecer su negocio. No se mueva, ya regresamos. Y como siempre en Comité de Gerencia les traemos información interesante que sabemos que nuestros televidentes todos disfrutan. Es por eso que el día de hoy estamos con el doctor Felipe Gómez, director clínico de Vivar Dental Clinic. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Entonces tú nos vienes a hablar sobre algo muy interesante. Yo quiero que tú nos cuentes qué es el All-on-4 y la sobredentadura. Bueno, ambas son unas prótesis que permiten recuperar todos los dientes, ¿sí? Ya sea en la parte superior o en el arco inferior. El All-on-4 se puede realizar en ambos arcos. Es una prótesis completa que permite recuperar hasta 14 o 12 dientes, ya depende de cada caso, y es una prótesis que queda completamente fija, ¿cierto? La sobredentadura, a diferencia del All-on-4, ya no se apoya sobre 4 implantes, sino que se apoya únicamente sobre 2. Pero esta solamente nos aplica para la parte inferior, ¿cierto? El All-on-4 queda completamente fijo, la sobredentadura ya sí se puede retirar, entonces de pronto a los pacientes que aún les guste poderse retirar pues como los dientecitos para poder hacer una buena higiene, lo pueden hacer con la sobredentadura. Perfecto. ¿Y qué se necesita para poder realizarse el All-on-4? Bueno, es necesario la tomografía, es una radiografía en tercera dimensión, es esta la que estamos viendo en pantalla. Esta tomografía es la que permite entonces saber en qué posición el diámetro de cada uno de sus implantes, la longitud, y ya de acuerdo a eso es que el doctor Carlos, que en este caso es el cirujano, es el que va a entrar a hacer el procedimiento para ese mismo día instalar las prótesis. Perfecto, y cuéntanos qué ventajas tiene este procedimiento sobre una prótesis convencional. Bueno, las ventajas, antes que nada, es que no se retira. El All-on-4 ya el paciente no se lo puede quitar, no va a tener el paladar, que es como lo que de pronto les molesta tanto a algunos pacientes, que no les permite tener pues como el gusto o la temperatura de los alimentos. Y en el caso de la sobredentadura es como dar un paso superior a lo que es la cajita de dientes convencional, que ya por lo menos, ella sí retira, pero entonces por lo menos nos va a dar un poquito más de estabilidad en boca. Claro, y teniendo en cuenta que es mucho más fácil, cuéntanos cuáles son los pasos que uno debe tener para asegurar el buen mantenimiento del procedimiento. Bueno, hay que hacerle a ambas, hay que hacerle mantenimiento cada 6 meses o cada año, eso ya va dependiendo pues de cada paciente y de la higiene pues que cada uno de ellos requiera, ¿cierto? Si el paciente es súper juicioso con estos mantenimientos, es un tratamiento que perfectamente puede durar el resto de la vida. Ah, no, ¿y cuánto tiempo se demora en realizar el procedimiento? Una vez tengamos la tomografía, una vez tengamos ya las prótesis elaboradas, porque para el día de la cirugía tenemos que tener las prótesis listas, se puede llevar a cabo el procedimiento de 5 a 6 horas. Ah, perfecto, Felipe. Cuéntanos dónde están ubicados y cómo los pueden contactar nuestros televidentes. Bueno, estamos ubicados diagonal a la Clínica Medellín del Poblado, estamos en la Torre Medical, en el segundo piso, consultorio 202.
se pueden comunicar a esa línea de WhatsApp, sí, que también es telefónica, y por ahí podemos agendar la cita completamente gratis a los pacientes de Cosmovisión. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos aquí nuevamente en Comité de Gerencia. Gracias, Juliana. Muy bien, y lo que está pasando en estos momentos a nivel mundial con temas de comercio, con temas de déficit fiscal entre Estados Unidos y China, pues no ha pasado de largo en el foro de desarrollo económico que se está dando en estos momentos en este país que es la segunda potencia económica a nivel mundial. Y líderes y diferentes voces muy autorizadas de economía están dando sus consejos. ¿Qué es lo que están diciendo, Luis? Bueno, pues el Premio Nobel de Economía, el señor Robert Shiller, está muy preocupado y podría decirse, o sea, él está sumamente consternado con la situación que se está escalando cada vez entre las dos potencias más grandes en este momento, que son China y Estados Unidos, con todas las situaciones que hemos cubierto acá en Comité de Gerencia frente a las sanciones arancelarias que comenzó por parte del presidente Trump y que obviamente se han ido escalando a medida que van pasando los días y China también ha respondido y evidentemente eso puede generar una situación complicada. El señor Robert Shiller nos dice que esto podría desatar la próxima gran crisis que se asemeja posiblemente a lo que pasó en el año 1930 con la Gran Depresión, que toda gran crisis comienza con un tema de desinversión, es decir, la recuperación económica es función de la inversión de las empresas dentro de las mismas naciones como tal, y en este caso la situación tan tensionante, digamos, podría no ser tan complejo las sanciones arancelarias, sino la posición que tomen las empresas a raíz de esas sanciones, que podría ser de desconfianza y dejar que pase toda la situación. Entonces van a dejar de invertir y eso obviamente tendría repercusiones muy graves al comercio exterior, la balanza comercial, el desempleo, los ingresos fiscales, y eso podría desatar una próxima gran crisis. Y que, por ejemplo, este Robert Shiller también decía en el mismo foro que Estados Unidos no está preparado para dejar de recibir esos materiales chinos o toda esa oferta, todo ese suministro que está haciendo China a la economía estadounidense y de lo que tanto el presidente Trump se está quejando. Yo personalmente soy bastante crítico del señor Trump porque, digamos, sus resultados a nivel empresarial parecerían de pronto buenos, pero cuando uno ve la historia de él, pues tiene una gran historial de maniobras de este estilo en las que la gente de pronto no tiene una buena percepción. Incluso el mismo Robert Shiller llega y dice, el señor presidente Trump es un showman, o sea, un hombre que le gusta el show y que le gusta dar de qué hablar y está haciendo muy bien su trabajo como showman, pero desde el punto de vista económico, mucho que estrategia que aplicó para la campaña política y que todo el mundo esperaba pues que se calmara un poco ya y que tomara la posición de presidente, pero que a diario da mucho de qué hablar. Y que alguna vez en algún programa tuvimos un coach que avalaba la estrategia de negociación de Donald Trump, que es atemorizar a su oposición. ¿Qué tan buena estrategia de negociación puede ser eso? Digamos que a nivel de resultado, se ve que está teniendo buenos resultados. A nivel de resultado, pues está de presidente. Claro. Y eso no se puede negar. Pero obviamente las consecuencias en el mediano y en el largo plazo es lo que estamos viendo en este momento, que se están poniendo unas políticas muy restrictivas, el comercio internacional está muy inquieto con este tipo de medidas del señor Trump. Faltará ver qué pasa. Es un juego bien peligroso, pero que de todas maneras ya sacó a la Unión Europea, ya sacó a algunos países con los que estaba negociando el NAFTA, entonces puede que le esté dando buen resultado, pero vamos a estar monitoreando cómo pasa, cómo afronta, cómo absorbe esto la economía estadounidense que nos afecta a todos. Y no solamente fue ese premio Nobel de Economía, sino también el famoso Robert Stiglitz, que fue exdirector de la Organización Mundial de Comercio, que dice que este presidente con esas sanciones lo que está haciendo es deslegitimar instituciones que permiten el libre flujo de comercio pues, en todo el país. Y aprovechando este mismo foro, también otros dos gerentes de grandes compañías se han pronunciado. El CEO de Allianz, Oliver Bate, dice, y muy acorde a lo que ha dicho Shiller, es que puede haber en los próximos días una corrección en las bolsas de valores a nivel mundial mucho más fuerte
mucho más fuerte de lo que puede, de lo que ha pasado, y eso estaría acorde a lo que puede ser una crisis económica. También Douglas Peterson, el CEO de Standard & Poor's 500, ha dicho que definitivamente lo que hay que hacer en vez de poner aranceles es hablar civilizadamente y resolver todas estas diferencias que tienen estas dos grandes potencias económicas. No sería nada raro que una corrección en el mercado se presentara dadas las medidas restrictivas impuestas por parte de ambas naciones, y evidentemente pues las empresas se van a ver afectadas en su tipo de comercio, y obviamente pues esto va a tener una representación en su precio de mercado. Sí, señor. Más adelante vamos a volver con información de la bolsa y vamos a resolver esa duda. ¿Hay que temerle o no a la inteligencia artificial? En un momento, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Comité de Gerencia. También estamos en Twitter, @Comité Gerencia. Ya volvemos. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de e-commerce. En Colombia estamos muy nuevos en e-commerce. Realidad, durante el 2000 y 2004 las empresas colombianas empezaron a incursionar en el e-commerce. Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de e-commerce. En Comité de Gerencia todos los días analizamos qué está pasando en la Bolsa de Valores de Colombia y a nivel mundial. Para el viernes 23 de marzo, la jornada de negociación, las acciones que más subieron, la que más subió fue Ecopetrol, con un precio cierre de 2.700 pesos, se valorizó en 3.05%. Por otro lado, preferencial de Cementos Argos cerró en 8.180 pesos y disminuyó 3.31%. Un análisis del diario La República muestra cuánto es la cantidad invertida que tiene el gobierno nacional en la Bolsa de Valores de Colombia, y esta cifra es de 120 billones de pesos colombianos. La que más, o la empresa que más representa, el que más tiene ponderación en esta inversión es Ecopetrol, el cual le aportó 3.23 billones de dividendos a la economía colombiana, o específicamente al gobierno nacional. Las otras empresas son ISA, que aporta 370.000 millones de pesos. ETB no tuvo dividendos por sus pérdidas operacionales, que además la alcaldía de Envigado, la alcaldía de Bogotá está pensando vender esta compañía ETB, y el Grupo de Energía de Bogotá también es otro de los rubros importantes del portafolio de inversión que tiene el gobierno en la Bolsa de Valores. El ministro de Hacienda ha dado un dato muy importante, y es para tener bajo supervisión los precios del petróleo. Dice que por cada dólar que aumente el barril de petróleo genera un ingreso de hasta 350.000 millones de pesos para la economía colombiana. Eso por el lado local, mientras que en la Bolsa de Estados Unidos el Dow Jones para la mañana del 26 de marzo se recuperaba con casi 500 puntos después de haber pasado las dos peores semanas, la peor semana en 2 años en este mercado de valores, y se la debíamos. La bolsa más desvalorizada del mundo en lo que van corrido del 2018 es la Bolsa de Londres, con su índice FTSE 100 que caía 11%. Facebook sigue en picada, caía esta mañana del 26 de marzo alrededor del 5%. Bueno, y hablando de Facebook, el viernes el multimillonario Elon Musk, después de ser retado en Twitter por un usuario, eliminó las cuentas de sus 2 compañías más grandes, las cuales son Tesla, que contaba con poco más de 2.400 millones de seguidores en Facebook, y SpaceX, que tenía más de 2.700 millones. Esto sucedió después de que un usuario criticara a Facebook usando el hashtag que se había popularizado recientemente, Delete Facebook, y Elon Musk participó en esta conversación y dijo: ¿qué es Facebook?
Entonces los usuarios lo retaron a eliminar sus cuentas de la plataforma y él lo hizo inmediatamente. Esto se atribuye a lo sucedido recientemente cuando se descubrió que una firma inglesa de datos políticos, Cambridge Analytica, había comprado la información de más 500 millones de usuarios en Facebook con conocimiento de funcionarios de la empresa. Es por esto que Elon Musk ha tomado medidas, además de ya las muchas personas que se han pronunciado al respecto, como el fundador de WhatsApp y el fundador de WhatsApp. Se cree, también es una teoría, que él no eliminó las cuentas permanentemente, sino que las suspendió de manera temporal, que es una función que tiene Facebook que te permite conservar a tus seguidores sin eliminar a la cuenta de manera definitiva. Entonces es posible que esta sea una medida provisional y no algo definitivo. Ya incluso ellos tienen una historia, el señor Mark Zuckerberg y el señor Elon Musk tienen una historia en particular porque el año pasado tuvieron varias discusiones en torno a la inteligencia artificial, en la que comenzó con un tuit del señor Zuckerberg que era cómo los beneficios de la inteligencia artificial, obviamente las aplicaciones a nivel industrial, a nivel de medicina, a nivel de bienestar en general, eran muy buenas y muy positivas para la sociedad. Y finalmente pues el señor Elon Musk le responde en el tuit que obviamente la inteligencia artificial tiene sus peligros, o sea, que tiene varias cosas que son peligrosas. Y entonces, digamos, la discusión se escaló un poquito porque uno de los tweets del señor Musk era el entendimiento o la comprensión del señor Mark Zuckerberg sobre el tema de inteligencia artificial es limitado. Y digamos que eso fue un tuit bastante famoso el año pasado. Entonces ya tenían como una especie de confrontación diplomática, por decirlo así, en torno al tema de la inteligencia artificial. Sin duda una batalla de egos entre dos multimillonarios que han tenido posiciones muy opuestas y que incluso Elon Musk dice que hay que tenerle miedo a las máquinas que van a ser autónomas, que realmente hay una posibilidad grande de que las máquinas dominen la humanidad, mientras que el señor Mark Zuckerberg pues tiene una posición mucho más tranquila y dice no nos van a dominar, va a ser realmente mucho más los beneficios que los peligros. Pero Luis, nosotros deberíamos tenerle miedo a la inteligencia artificial. Pues yo no soy experto en inteligencia artificial, pero sí le tengo aquí un artículo que salió en Dinero de expertos en el tema de inteligencia artificial, entre ellos, por ejemplo, Olga Mariño, que es PhD en inteligencia artificial de la Universidad de los Andes también, y esta persona nos dice, ella concuerda directamente con Elon Musk, habla directamente que hay realmente aplicaciones muy importantes sobre el tema de la inteligencia artificial para la industria y para la medicina, y como ya lo habíamos hablado, sin embargo, también advierte que esta tecnología no debe ser tomada en cuenta como las otras tecnologías que van avanzando y después la regulación los alcanza, que debería ser diferente, que en este caso debería ser la regulación, debería ir a la par directamente con la tecnología por los peligros que representa. Habla de dos peligros específicos. El primero, la capacidad de análisis tan grande que tiene esta tecnología, porque analiza mucho mejor que un ser humano. Ya lo hemos visto con tecnologías como Watson y todo este estilo de, digamos, de decisión que está basada en gran cantidad de datos. Y la segunda opción es el tema de evolucionar en el aprendizaje, es decir, no solo aprende, sino que va mejorando su evolución, entonces podría ser mucho más inteligente en algún momento que de pronto el ser humano, aunque todavía pues quién sabe cuánto falta para eso, pero realmente digamos el peligro está en ese, que de pronto en algún momento la misma inteligencia artificial diga, bueno, estos seres humanos de pronto no son tan buenos para el medio ambiente, contaminan demasiado, mucho calentamiento global, mucho petróleo, muchas cosas, y de pronto tome la decisión en algún momento de sacarnos de la ecuación, por decirlo de una forma muy bonita. Sí, muchas personalidades se han expresado al respecto. Stephen Hawking siempre sostuvo que la inteligencia artificial, bueno, sí es una tecnología que representa muchos beneficios para la humanidad, pero también es un peligro. Al igual que Bill Gates, que tiene muy en cuenta las desventajas que podría tener y el peligro que representa para la humanidad en un futuro si llega a superarnos en conocimiento. El llamado que se está haciendo directamente es a que las entidades regulatorias tengan un papel mucho más, digamos, menos reactivo frente a cómo avanza la tecnología de inteligencia artificial y que no pase como, por ejemplo, como pasa con las criptomonedas o otras tecnologías que van avanzando. Que la regulación no llegue tarde. Y que la regulación no llega a momentos, sino que llega de forma reactiva. Están pidiendo que sea a la par para que podamos, digamos, prever situaciones de pronto peligrosas, potenciales con la inteligencia artificial. Y también se conoce hoy que, bueno, ya lo habíamos comentado, de que Amazon y JP Morgan se habían unido para crear estrategias financieras, pero ya
esa inteligencia artificial que se llama el reconocimiento de voz Alexa. Alexa es la que ha entrado a Wall Street y si bien muchas comisionistas de bolsa en este centro financiero de Nueva York pues utilizan diferentes máquinas y trading algorítmico, pero ya están utilizando un asistente que es el que le permite tanto a los comisionistas, tanto a los investigadores económicos como a los clientes de estas entidades, pues preguntarle cosas a la inteligencia artificial, porque como decís vos, Luis, tiene mucha mejor capacidad de análisis de datos, entonces puede preguntar pronósticos. Es un dato bien interesante que en estos días Incluso Alexa fue el artículo más vendido y el más exitoso de Amazon creo que en los últimos 2 años, porque finalmente es un gadget tecnológico que realmente la gente en Estados Unidos pues, puede utilizar para todo. Y pues obviamente que tenga una aplicación en este momento en el sector financiero no es para nada extraño y sabemos que Amazon está metido en prácticamente cualquier industria. Conglomerado muy grande. Pero también otro dentro de los temores que se tiene con respecto a la inteligencia artificial es la pérdida de trabajos que se podrían tener de manera operativa a nivel mundial, y acá también lo hemos conversado, que diferentes economistas y diferentes pensadores han propuesto a sus respectivos gobiernos un salario básico, un salario mínimo básico de supervivencia en caso tal de que se empiecen a quedar una gran cantidad de trabajadores sin su empleo. Pero hay un ejemplo que les quería compartir hoy, y es la empresa Boxed, que es básicamente como una competencia de Amazon, estilo Amazon, que es retailer y lo que hace es empacar empacar productos y tener pues entregar estos productos que se hacen por pedido y entregarlo al cliente final. Y lo interesante que dice su CEO, Chi Yuan, el fundador de esta compañía, y es que las empresas que digan que a causa de esta inteligencia artificial se van a despedir trabajadores es porque no están creciendo, que a diferencia de ellos no están reemplazando a sus trabajadores, que están combinando perfectamente el trabajo de las máquinas con el trabajo operativo. Y se entrevista a algunos de sus trabajadores y dicen que antes llegaban a la casa mucho más cansados y que ahora a través de estas máquinas pues su trabajo es mucho más agradable, mucho más fácil y sencillo. Entonces, este señor está cambiando ese paradigma y está rebatiendo, está modificando esos puntos que se debaten hoy en día en la economía mundial. Incluso hay un reporte de Accenture, que es una firma que trabaja con este tipo de información, en el que dice que hacia el 2022 va a haber aproximadamente un crecimiento del 10% en el empleo gracias a la inteligencia artificial para empresas que inviertan en este tipo de tecnología. Finalmente, obviamente está el debate abierto, pero pues también se puede verificar que muchas veces tecnologías cuando las aplican lo que hacen es, digamos, evolucionar el trabajo, o sea, lo vuelven un poco distinto, pero no necesariamente lo eliminan. Muy bien, y hablando de tecnología, pues también es casi que un cliché decir que todas las empresas deben tener presencia digital a través de una página web o a través de su aplicación. Hoy vemos miles de aplicaciones y que todas las empresas quieren tener su app móvil, y muchas veces para el usuario eso se vuelve muy complicado. En el tema de restaurantes ya hay aplicaciones pues, que sencillamente tienen las mismas funcionalidades de los que podría tener la aplicación de cada restaurante. Entonces no es necesario, no es solamente tener esa presencia digital, sino que hay que saberlo hacer. Y una de esas herramientas que son vanguardia hoy en día a nivel mundial es la gamificación. Y para eso tenemos hoy a Wilmer Gil Moreno, investigador de juegos y líder en el grupo Psicosis de la Universidad de Antioquia, ingeniero de sistemas y magíster en ingeniería. ¿Qué más, Wilmer? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir por acá. Comencemos. ¿Qué es eso de la gamificación? Bien, el concepto de gamificación, digamos que es muy reciente, surgió en el año 2003, comenzó como a implementarse, pero digamos que de una manera formal en el 2011 ya se dieron las primeras definiciones de lo que era gamificación, que viene pues del inglés pues gamification, solo que al español a veces lo llaman gamificación o en algunos casos ludificación, y que se trata de eso, de llevar los juegos a ambientes que no sean lúdicos.
de integrar elementos de juegos en los diferentes ambientes en los que las personas usen. Digamos, toda la ventaja que tiene un juego, lo que es enganchar a las personas, comprometerlas a realizar las tareas, hacer hasta competencia entre ellos, incluirlos para que mejoren en las actividades laborales, educativas y, digamos, de la vida diaria. Entonces, una de las definiciones que más me gusta del concepto es aquella que dice que la gamificación es implementar pensamiento de juegos, mecánicas y dinámicas para resolver problemas y mantener a las personas enganchadas en sus labores. En ese sentido, la gamificación lo que busca es que las personas se motiven a realizar sus actividades empleando lo que ya conocemos de los juegos. La lúdica. Wilmer, ¿eso quiere decir, teniendo en cuenta como las tendencias de consumo, de que todos llevamos un niño adentro? Es decir, no solamente a los niños les gusta jugar, sino que hay otras variables y hay otros sectores, no importa el perfil, al ser humano le gusta jugar. Exacto, de hecho hay un libro de 1938 llamado Homo Ludens, donde se justifica eso, que el hombre es un ser que juega. Lo mismo que pues, otros seres vivos, los animales para aprender, el hombre desde niño es jugando para aprender, pero también cuando crece, de alguna manera sigue jugando, pero a un nivel más competitivo. Entra en lo que son los deportes, incluso las apuestas, hace parte de eso. Entonces, en algún momento siempre estamos jugando. Cambia, digamos, como los juegos que empleamos, los juguetes, pues van evolucionando, pero siempre nos mantenemos como en ese ambiente de juego. Y eso es lo que busca la gamificación, usar esas emociones que se producen en el juego para que las personas se motiven a realizar sus tareas. Wilmer, yo quisiera saber cuál es el procedimiento entonces para acercarse a una empresa y ofrecerles esto para que sus empleados se desempeñen mejor en sus tareas. Entonces van y les dicen, vamos a ponerlos a jugar qué tipo de videojuegos, cómo es, cómo se crea toda la experiencia para una empresa. Primero hay que diferenciar también que gamificar no es llevar digamos, juegos a cualquier ambiente, como decir, vamos a jugar parques, como si fuera una actividad pues, alterna para que la gente se entretenga o se conozca. No, es identificar muy bien los procesos que ya existen. Es decir, no se van a cambiar los objetivos empresariales, sino que se buscan que se obtengan mejores logros a través de la implementación de los juegos. Entonces, lo que se hace es conocer la empresa, conocer los procesos que ya tiene y saber cuáles son los objetivos y de esa manera establecer unos indicadores que permita mejorar esos objetivos, pues alcanzar logros mucho mejores. Por otra parte, es muy importante también conocer a los empleados, definir el perfil de empleados. Ahora estábamos conversando sobre justamente el tipo de perfil de jugador. No todas las personas tenemos el mismo perfil. Algunos son competitivos, otros son más acumuladores, pues les gusta como almacenar, y otros son exploradores, que les gusta conocer todas las opciones que tiene un juego. De hecho, en cualquier tipo de juego hay quienes, después de que pasan un nivel, regresan al nivel para mirar si lo pueden resolver de otra forma, mejorar. Y así aumentar su puntaje. Y aumentar su puntaje o conocer si tiene de pronto, digamos, como estrategias o digamos, algunas pistas que no haya detectado en la primera vez. Esos son jugadores exploradores. Hay otros que se llaman socializadores, que les gusta es compartir la información, conversar con los otros, algo que se daba mucho en algunas aplicaciones de Facebook como Farmville. ¿Cómo es? Claro, Farmville. Sí, donde uno recolectaba, compartía sí, claro. a los demás. Yo también, lo que había. eso fue un virus, todo el mundo jugó Farmville. Sí, ahora digamos que es Candy Crush el que Sí, ya también. está Todavía como les llegan unas implementando. notificaciones en Facebook de no sé quién te está invitando a jugar Candy Crush. Sí, Crush. claro. Ajá. Wilmer, Y eso pero engancha. pero entonces, para recopilar un poco, la gamificación es la utilización de diferentes técnicas lúdicas y que al final la persona, por superar esos objetivos, pues va a recibir algún incentivo. Y esta gamificación pues se puede utilizar tanto para empresas, es decir, para sus clientes, para los clientes de las empresas, pero también para capacitar a sus empleados. Entonces, hay diferentes sectores en los que se puede utilizar. ¿Alguna vez en este proceso estaba investigando sobre la gamificación en educación y encontré con alguno de los proveedores de este servicio
que empresas públicas alguna vez utilizó una estrategia tipo juego para que las personas pudieran ahorrar energía y también con el tema de los alumbrados navideños a que se incentivaran a utilizar como alumbrados un poco más ecológicos y al final daban unos incentivos. ¿Qué tipos de incentivos se le puede dar a la gente y cómo va de acuerdo a ese perfil? Porque uno ve también en diferentes plataformas educativas que el estudiante pues tiene un puntaje enorme, pero no le interesa, o como decíamos ahora, hay unos que les gusta aparecer de primeros en un ranking, pero hay otros que no. No, correcto. Lo que se debe hacer, pues una vez se identifica como el perfil de jugador, es ya definir las mecánicas de juego que son apropiadas para eso. Una de las más conocidas es el ranking o el tablero pues, de juego de jugadores, en donde uno va obteniendo puntos y en la medida que mejora esos puntos, pues sube en la posición. Es algo muy común. Pero, como Juan mencionas, no todos se interesan por eso. Entonces entra un tema que es analizar la motivación, y una motivación que no sea solo extrínseca, es decir, por recompensas, sino una motivación intrínseca. Tenemos que identificar qué es lo que las personas quieren hacer para que a través de esa motivación ellos quieran entrar al juego. Incluso una de las características del juego es eso, que debe ser una actividad voluntaria. Cuando a alguien lo obligan a jugar, ya se pierde mucho interés. Claro. Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, buscar los motivadores intrínsecos y procurar desarrollar las mecánicas que alimenten esa motivación. Y de hecho los principios para hacer eso es proporcionar autonomía, que es el deseo de hacer las cosas, maestría, que es la posibilidad de que la persona vaya aprendiendo y mejorando cada vez, y un propósito que busca que aquello que se está haciendo, digamos que se establezca o aumente un bien común que esté incluso por encima del interés propio. Entonces, hace 2 años salió un estudio donde se mencionaba que los proyectos de gamificación tenían un 80% de fracaso porque no seguían un método y no hacían un análisis completo. Hacían implementación de puntajes, se daban y la gente jugaba un rato y al tiempo ya olvidaba eso cuando ya no tenía la habilidad o simplemente lo iba olvidando porque sentía que no lo estaba retando. Entonces lo que se está haciendo ahora es analizar algo que se conoce como canal de flujo, que mide la habilidad versus la dificultad de la actividad, de forma tal que si una persona es muy hábil, le subamos la dificultad a lo que está haciendo para que mantenga enganchado, que se personalice, que vaya dirigido a cada uno, y de esa forma también, digamos, se comprometen a las personas y se lleva a que todos estén, digamos, en un ambiente mucho más agradable. Y otro tema que se está trabajando es el de la colaboración, buscar los juegos colaborativos, donde lo que yo hago, si lo hago bien, beneficia al equipo, si lo hago mal, perjudica a todos. Claro, y esta gamificación también incluso se puede considerar como una unidad de negocio, así como lo hacen diferentes apps educativas para aprender idiomas. ¿Qué tal si hablamos de eso, Wilmer, ahorita después de un corte de comerciales? Ya regresamos. Wilmer, una unidad de negocio que se puede convertir el tema de las gemas, de estos incentivos, ¿cómo se están manejando en estas aplicaciones? Sí, eso digamos que pertenece a la mecánica que se llama recompensas, en donde las personas, una vez que están enganchadas con una actividad o con un juego, pues se les ofrece la posibilidad de adquirir incentivos, incluso para mejorar o conocer niveles que de otra forma no tendría acceso a ellos. Entonces, las personas, pues digamos que las empresas o digamos en el mercadeo se está utilizando esto justamente para poder vender productos que ni siquiera son reales. Sí. Pues son cosas que no tienen un efecto por fuera del juego. En el juego sí lo va a permitir hacer muchas cosas, pero por fuera no. Pasó incluso con Second Life, donde las personas invertían dinero real para comprar casas, construir casas dentro del juego,
que en la vida real no tenían impacto. Y esas casas incluso después se subastaban, o esos espacios dentro del juego, y la gente seguía aumentando. Que ahí está CryptoMen, el claro ejemplo de los CryptoKitty, los gatos que están con blockchain y que son una sensación hoy, que la gente paga un montón de plata por gaticos Pero no es la virtuales primera tipo vez, Tamagotchi. No es la primera vez, ya desde hace mucho tiempo los videojuegos tienen, digamos, muy claro que hay modelos monetizables aparte de, digamos, de simplemente comprar el videojuego. Muchos, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es World of Warcraft. Sí. Yo lo jugué hace muchísimos años y hay personas que construyen sus personajes, les suben de nivel, les ponen armaduras, un montón de situaciones que son del juego y finalmente los venden en la vida real por 5, 10, 15, 20, 30 mil dólares. De hecho, recientemente a la productora de videojuegos IA le pasó que estaban produciendo unos videojuegos que son muy apetecidos, pero implementaron esto nuevo, que era que la gente tenía que pagar para acceder a diversas cosas y subir de nivel. Y la gente se puso furiosa por redes sociales, dejaron de comprar el juego, hicieron un boicot y finalmente IA tuvo que retractarse. Eso está bien hasta cierto punto en el que ya la gente empieza a decir, bueno, pues yo ya compré el juego, porque tengo que seguir pagando. La gente hizo el cálculo y para obtener todo lo que ofrecía el juego uno tenía que hacer una inversión como de $1000, imagínense. Entonces, ahí Retomando está. el tema, Wilmer, de gamificación, por ejemplo, una empresa ¿qué tiene que tener en cuenta y cómo podría, o sea, qué tan difícil o qué tan fácil puede ser implementar un proceso de gamificación y también qué beneficios tangibles tiene para la empresa como tal? No, la dificultad no es mayor, es pues hacer un buen análisis de la empresa, tener las puertas abiertas también como para poder conversar y conocer la empresa y a los empleados. Y de esa forma ya se les puede llevar como el proceso o el método se va aplicando para que poco a poco se conozcan cómo cada uno de los objetivos o los intereses que tiene la empresa se pueden ir vinculando a las actividades que hace el usuario y se le refleja de alguna manera con analogías o mecánicas de juego que se puedan crear. De hecho, una manera, digamos, simple de implementar algo es utilizar aplicaciones que ya existen. De hecho, hay aplicaciones que ya te otorgan puntos cuando uno le define las tareas. Entonces, uno define las tareas y cuando las va cumpliendo, él te asigna unos puntos y monta todo el tablero de puntaje y demás. Eso sería sencillo, se necesita es alguien que vaya regulando y verificando que se cumplan las tareas. Pero si queremos ya un nivel más avanzado, pues además de eso ya uno podría mirar si la empresa o las actividades que desarrolla son similares a algún juego que exista o incluso a algún deporte. Por ejemplo, pasa mucho con el ciclismo, que es uno de los deportes que me parece muy interesante porque ahí se ve mucho el trabajo en equipo. Entonces, si la compañía como tal tiene equipos de trabajo donde uno pueda de alguna manera decir si cumplen estas tareas es como si hubieran alcanzado el premio de montaña, o si lo hacen en tanto tiempo, pues se les reduce en el tiempo pues de la crono o de lo que tengan ahí en la competencia, se hace esa analogía y ellos van a ir compitiendo y se desarrollan las mismas habilidades que tiene un equipo de ciclismo donde hay mucho cooperativismo. Entonces sí depende de la empresa, pero claro, ya hay aplicaciones que le ayudan a la empresa inmediatamente a montar el sistema gamificado, pero hay que tenerlo vigilado o analizarlo bien para que, por un lado, no se desvíen los objetivos, porque a veces pasa que los juegos son tan buenos que la gente se queda jugando y, Claro, y se le olvida por qué. Sí, Pero regálenos el secreto, o sea, una o dos aplicaciones que uno de pronto pueda ahí investigar para que uno pueda, por lo menos medianamente, tratar de implementar y verificar cómo funciona. Bueno, pues así como por el nombre, en este momento no lo tengo. Igual, pues en el contacto me pueden decir. Claro. Lo tengo, pero sí, sí, conozco una, es que no recuerdo bien el nombre, es de tareas. Yo se lo pregunto y nos los queda viendo sí, y en sí, otra yo emisión. Y lo muy paso. seguramente, Wilmer, por acá, bienvenido. Lo estaremos invitando para una próxima ocasión, a que se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero en una próxima ocasión estaremos hablando nuevamente de este tema tan interesante. Y así llegamos al día de hoy, al final de Comité de Gerencia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mesa de análisis económico. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Gracias. Chao. La siguiente sección es patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria.
Las fiduciarias somos entidades financieras, prestamos servicios financieros, estamos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia y en específico en los proyectos inmobiliarios la fiducia lo que hace es administrar los recursos de los compradores de los proyectos inmobiliarios y los vamos entregando al proyecto en la medida en que se van cumpliendo unas condiciones mínimas. Somos un vehículo donde administramos los recursos y una vez se cumplen unas condiciones como por ejemplo que haya un mínimo de ventas, que haya un banco que financie el proyecto, que haya una licencia que permita la construcción del proyecto, una licencia de construcción, que desde el punto de vista jurídico la propiedad no tenga ninguna dificultad, la fiduciaria le va entregando esos recursos a los constructores para que desarrollen la obra. Entonces yo, como fiducia, lo que hago es recaudo las platas de los clientes, las administro en unos fondos de inversión que tienen las fiduciarias y solo si el proyecto inicia cuando se cumplen esas condiciones mínimas, esos recursos van al proyecto. Si las condiciones en un tiempo determinado no se cumplen, ese dinero se le devuelve a los compradores. Entonces es un vehículo que le da tranquilidad a todas las partes. A los compradores saben que es mejor tener la plata en una fiduciaria y le da la tranquilidad al constructor de que teniendo las platas y cumpliendo las condiciones puede desarrollar los proyectos. Normalmente en un proyecto inmobiliario que se desarrolla a través de la fiducia, el lote está en cabeza de la fiduciaria, es decir, el lote, cuando hay una fiducia, figura a nombre de la fiduciaria, lo que se denomina un patrimonio autónomo. Las fiduciarias podemos administrar bienes de terceros en los proyectos inmobiliarios. Los lotes están en cabeza de la fiduciaria en lo que jurídicamente se denomina un patrimonio autónomo. Es como el equivalente a tener por dentro de la fiduciaria una sociedad para cada proyecto inmobiliario. Entonces el lote está en la fiduciaria, los dineros de un proyecto inmobiliario se recaudan y administran a través de la fiduciaria y yo voy girando contra avances de obra. Para el comprador tiene la tranquilidad de que estando el lote en la fiduciaria, pues ese lote no va a tener dificultades en el desarrollo. El lote está acá, la fiduciaria controla que ese lote no se vaya a prestar para nada diferente al desarrollo del proyecto y los recursos de igual manera se administran a través de la fiduciaria y se entregan en la medida en que va avanzando la obra. Si desea ampliar la información, visite nuestro sitio web www.maestranza.com.co o llámenos al 366-3852. Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Encuéntrenos en Facebook y YouTube como Maestranza, Gestión Inmobiliaria, en Instagram y Twitter como Maestranza GI. La anterior sección fue patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria.